computador. Un segundo. Ahora sí. Bueno, bueno, como somos muy poquitos, cualquier pregunta que tienen durante, pues, mejor durante. Okay. Tengo las slides en inglés, porque me quedó más fácil, pero pues pienso que eso da igual, ¿no? Entonces, la idea es un poco ver el mecanismo de atención y verlo en una versión cuántica, pues más o menos cuántica, unas ideas cuánticas para hacer el mecanismo de atención. Y pues la motivación de todo eso y como empezamos hace tiempo con Alonso, de hecho, y ahora sigo en Sergio con eso. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cómo funciona ChatGPT al tiempo? Porque eso era hace 3 años cuando empezó a ser como importante. Y pues, ¿por qué? Porque pues funciona. Entonces el mecanismo que está de base funciona. Y la pregunta inicial era, bueno, ¿por qué funciona? ¿Qué es la intuición matemática detrás de eso? Y después, bueno, se puede traducir esta intuición matemática a algo cuántico y de pronto podemos hacer algo más interesante incluso de eso. Eso es lo que hicimos pues empezamos hace tiempos con Alonso ahí. Y bueno, como no sé si todos tienen el background de redes neuronales, me imagino que sí, pero si alguien no, voy rapidito sobre eso. En los 90 era eso, se desarrolló pues el teorema de aproximación universal, que en práctica dice que si uno tiene una red neuronal, ahora explico un poco qué es, con una red neuronal suficiente, pues, o suficiente larga o suficiente amplia, uno puede aproximar cualquier función multivariada como múltiples variables con precisión, con la precisión que uno quiere. Entonces, el punto, pues, el punto es que las redes neuronales son fáciles de implementar en un computador, funcionan bien para computadores, porque son en práctica, pues, esas líneas que se ven aquí, esas son simplemente multiplicación escalar, porque en total toda esa línea es una matriz más un vector, o sea, un displacement. Traslación más una matriz, de hecho, ni se necesitan dos, más una matriz, eso es suficiente para aproximar cualquier función. Si en ese punto aquí en la mitad se hace una función adicional, que puede ser cualquier función, la misma función de una variable en cada punto, y esa función no es polinomial. Entonces, algo que no es pues lineal o parecido, más matrices, es universal. Eso es lo que dice ese teorema. Y bueno, entonces uno podría pensar, bueno, simplemente pongo ahí matrices y aproximo cualquier función, y cualquier función es pues cualquier cosa que quiero, cualquier predicción, cualquier algoritmo. Eso no funciona al final. Hay un detalle pero es importante y es que no funciona bien. O sea,
funciona en principio, teóricamente, pero es muy difícil de optimizar porque los datos normalmente vienen con una estructura per se. Ahora hablo un poco más de la estructura de los datos. Y esa estructura, si uno la usa, los modelos funcionan mejor. Eso es. Entonces, el punto es qué arquitectura o cómo combinar esas redes, o cómo hacer esta red un poco más parecida a los datos, o que coge mejor lo que los datos contienen desde el comienzo. El ejemplo clásico es clasificación de imágenes. Y ahí los datos tienen una estructura que es muy local, o sea el contexto de un píxel que importa para una imagen, para saber cómo interpretar el píxel, es muy local, es alrededor del píxel. Y por eso funcionan redes convolucionales que toman una parte de la imagen, hacen la misma función sobre toda la imagen, y ahí van iterando. Y pooling es simplemente descartar una parte que no importa, que no tiene mucho peso. Y todo eso va aprendiendo que tiene peso y que no tiene peso. Y bueno, eso era en 2015 y eso funcionó bastante bien. Pero si vamos al lenguaje, hay un problema adicional. Y ChatGPT me hizo este texto de ejemplo, que me gusta mucho. Así simplemente vamos leyendo. Entonces, when Dr. Alvarez arrived at the research session before sunrise, ese she es Dr. Alvarez. Entonces hay una conexión que es de varias palabras, pero no es muy lejana tampoco. She immediately noticed that the telescope was no longer pointing at a star. It had been tracking the night before. Entonces ahí hay también star, telescope, entonces hay una conexión ahí que es de varias palabras que el modelo tiene que coger. Siguiendo, the technician who had calibrated it earlier, ahí es el telescope, insisted that the system had not reported any errors. Still, she checked the control console carefully because a small change in alignment could easily ruin the entire observation. Y ahí ese she no es el technician, sino Dr. Alvarez del comienzo, por ejemplo. Y alignment es una combinación pues del telescope, pero también lo que no funciona, o sea, que el telescope was no longer pointing at the star. Y bueno, vamos siguiendo. At first, the signal looked like random noise, but when the data from the previous night were loaded, the pattern suddenly became clear. It was repeating every few minutes. If this is real, she said quietly, then the source must be moving much faster than we expected. The technician looked again at the screen. He had seen something similar once before, years earlier, when a satellite had briefly crossed the telescope's field of view, but this time the signal kept returning, and it was coming from exactly the same region of the sky. Y ese something similar ahí recoge casi todo el contexto anterior. O sea, es el pattern que está ahí en los datos, tiene parte del telescopio, tiene parte a donde punta, etc. Y con eso se puede reconstruir pues, la próxima, no reconstruir, pero es como probable lo que sigue en el texto. Pero simplemente mirando los últimos párrafos, el último, pues el penúltimo, para predecir el último, eso no va a funcionar. Entonces hay conexiones que son muy locales en texto, que son gramática, algo not o cosas así que cambian el significado fuertemente, pero también hay conexiones que son muy lejanas. Por ejemplo,
y hay un contexto que va por todo el texto. En este caso, en el contexto de astronomía, del telescopio, etcétera, etcétera. Y entonces, redes convolucionales no funcionan bien o simplemente poner redes convolucionales no va a funcionar bien para predecir texto o construir texto. Y ahí es donde entra el mecanismo de atención. Eso me lo hizo Notebook. Entonces, si la idea es, bueno, tengo una palabra, esa la represento como un vector, y ese vector lo mapeo linealmente en 3 vectores distintos. Uno es el query, el segundo es el key, el tercero es el value. Y la idea es la siguiente, que el query del vector que estoy mirando, miro cuánto es el overlap con los keys de todos los vectores, pues palabras anteriores. Entonces hago el matching y miro cuánto las palabras anteriores me importan como contexto para la palabra que estoy mirando al momento. Eso es el overlap, o sea, el producto escalar del query con el key, con los keys anteriores. Y eso me da una matriz que me dice cuánto es la fuerza con las que debería cambiar algo. Y el value me dice cómo cambiarlo. O sea, si tengo un match, entonces multiplico ese match con el value y eso lo sumo al vector inicial y eso me cambia el vector. Me va rotando el vector a dependencia de lo anterior. Y para que eso tenga como gradientes fuertes, hay una función que es softmax, que es pues, normaliza los overlaps de key query y también, como es una función exponencial, entonces eso se quedan pocos valores fuertes y el resto es prácticamente cero. No es cero, pero prácticamente cero. Entonces por cada update hay pocas palabras anteriores o poco contexto anterior que importa. Y así va construyendo el contexto la representación de las palabras. Esa es como la idea. ¿Hay preguntas ahí? Porque si no, pues mejor parar aquí porque ahora vamos al cuántico. Sí, yo nunca había mirado esto del mecanismo de atención, pero pues obviamente se había escuchado, ¿no? Entonces, la fórmula la entiendo, pero entonces lo que tú estás diciendo aquí es que esta es una mejor manera de encontrarle contexto digamos, a las palabras, a las que vienen después. Sí. Y que la hace menos dependiente a las cosas anteriores, por lo que pones acá. Sí, pues el problema es que palabras pueden depender de muchas cosas anteriores. O en un texto, el contexto puede ser como en muchas palabras anteriores, pero no siempre a la misma distancia. La distancia importa, pero no es tan fuerte como en imágenes. O sea, una palabra que está 100 palabras antes puede importar mucho o poco a dependencia del contexto y de las palabras. Entonces, lo que hace eso es escoger unas que el algoritmo aprende que importan para la palabra que estoy mirando al momento. Y después, como eso va cambiando, entonces no es solo la palabra que estoy mirando, sino es la representación de esta palabra en el contexto anterior y va recogiendo contexto con el tiempo.
Entonces va recogiendo, como cambiando la dirección pues, de la representación de la palabra a dependencia del contexto, y cómo va cambiando esa representación también cambia qué contexto importa. Ok. Bueno, no. Yo siempre digamos, y esto en una estructura de redes neuronales, uno cómo la ve, esto entra, Es una matriz, de hecho. es una matriz. Okay. Sí. Uno hace el cálculo, de hecho, normalmente uno hace el cálculo completo con Q y K y B, y después producto exterior, softmax sobre la parte del tensor que depende de Q y K, y ahí contrae. Eso es como pero eso es por eficiencia. Al final, lo que hace ese algoritmo y pues es simplemente multiplicar el vector de Q y K por el Q que miro y K anterior. Y por eso, eso lo normalizo y le multiplico el valor de cada value de los anteriores. Después sumo todo eso y eso es el cambio del vector original. Eso es como algorítmicamente lo que está pasando. Bueno, yo creo que ¿No? ya estoy bien. Sí. Ahora, en la parte cuántica, de hecho, es casi más fácil. Te va a quedar más fácil, creo. Y ahí tengo también la fórmula un poco más extensa. Pero aquí es que un poco la idea. Eso es. Y en el algoritmo completo, entonces, lo que uno quiere o lo que aprende el modelo al principio es simplemente predecir el próximo token, o sea, la próxima palabra. Bueno, uno empieza por un tokenizer, que es simplemente un mapeo determinístico, de hecho, de partes de palabras o partes de frases incluso a unos números. Normalmente ahí pues pueden ser 30.000, pueden ser 100.000 números. Entonces, eso es por estadística. Uno mira cuántas veces hay esos pedazos de palabra y si hay eso mucho, entonces uno va recogiendo esos tokens, va dándole el nombre. Esa es la idea. Y la idea de eso es que haya una distribución más uniforme sobre el vocabulario. Pero bueno, uno puede simplemente pensar esos tokens como partes de palabras y ya, y no pensar mucho más. Por el momento creo que es incluso más fácil. Y eso no lo voy a tocar, de hecho, en el algoritmo. Entonces, al comienzo, simplemente, bueno, tengo mi texto y le pongo números. Lo represento como números, como secuencia de números. Y cada uno de esos números lo represento como un vector. Y ese embedding, o sea, esa representación, esa es completamente abierta, o sea, se aprende. Son variables que el algoritmo tiene que aprender. Y después de eso viene el transformer, que es pues hacer ese update con atención, hacer mapeos lineales sobre los vectores, que ayuda un poco a la representación, y hacer de vez en cuando normalizaciones para que la representación no diverge, pues, porque
sino los vectores tienden a ser lejanos unos de los otros, entonces van a quedar vectores muy grandes. Entonces ahí toca normalizar de vez en cuando. Y lo que hace el algoritmo al comienzo es simplemente predecir el próximo token por cada, o sea, termino una frase, entonces tengo, si lo pongo como a los tokens como palabras, termino una frase. Lo recojo y recorto y tengo los 3 vectores. Termino una frase, los 3 vectores. Termino, tiene que predecirme una. Y termino una, tiene que decirme frase. Y así con todo el texto. Y ahí el punto es que cada palabra, o por cada palabra, es como un reto de aprendizaje. Cada palabra nueva. Entonces esos modelos aprenden muy, muy rápido a predecir, porque usan los datos que hay al máximo que se puede. Esa es como la idea. Bueno, ¿preguntas aquí? Ups. Yo creo que por ahora no, profe. ¿Qué pasó? Se me cerró. Ah, ok. No sé. Ahora, bueno. Bueno, entonces. Bueno, eso no se ve, no sé por qué. El próximo punto son los qué datos tomar. Pues uno podría tomar Wikipedia. Hay datos que son Wikipedia, el texto de Wikipedia. Y empecé con eso. El problema de eso es que es un texto muy largo, muy, muy amplio. Y muy complejo, de hecho. Entonces, el problema es que si uno hace un modelo y lo entrena con Wikipedia, toca esperar unos días para saber si el modelo funciona o no funciona. Entonces, la alternativa es tomar ese modelo Tiny Stories, que son textos simples, generados artificialmente con ChatGPT, de hecho. Y eso obviamente no sirve para un entrenamiento serio, pero sí sirve para ver si el modelo funciona para aprender contextos. Y eso es lo que quiero ver al momento, ¿no? Si el modelo funciona. Y bueno, ahí tienen un ejemplo de esas historias. Sí, no son muy buenas, pero eso no, al momento no me importa mucho. Bueno, vamos a lo cuántico. Y de hecho ya hay muchos algoritmos cuánticos. Esa slide es solo para mostrar que hay muchos. Esos son todos algoritmos de atención cuánticos. Pero bueno, miramos cómo son mejor. Entonces hay unos algoritmos que simplemente implementan una parte del algoritmo clásico como un algoritmo cuántico. ¿Por qué? Porque pues se pueden hacer álgebra lineal, se puede hacer más eficiente con algoritmos clásicos. Esa es la idea. Cuánticos. Ahí hay unos algoritmos que ayudan con eso.
Pero eso no es lo que me interesa a mí. El segundo punto que va ya más como en lo que me interesa es hacer pues todo eso en un espacio de Hilbert. Entonces X está en espacio de Hilbert, Q, K y B están en espacio de Hilbert, o sea, el estado, y también query, key y value están en un espacio de Hilbert, y uno hace el overlap, la probabilidad o el overlap, de hecho, hay las dos formas para entre key y query, para obtener el peso del key para el query. Eso es. Y después hay una cosa que es incluso más interesante, que es la que voy a usar yo también. Uno puede decir, bueno, key y query, eso no tiene que ser algo completamente separado. Porque si lo pienso bien, bueno, el key me dice cuánto tiene que importarme una palabra anterior para la palabra que estoy mirando, ¿no? Con el query, con ese overlap. Tengo ese peso. Y después hago el bueno, aquí hago el cambio a dependencia del value. Y lo que hago yo, de hecho, es hacer la segunda parte ahí. O sea, hago el enredamiento entre key y value. ¿Por qué? Porque entonces no solo cojo la palabra que es importante, sino también cambio cómo representar o cómo cambiar mi estado, a dependencia del query y del key. Esa es como la idea. Vamos a verlo concreto. Yo creo que es más fácil. Entonces, lo que hago yo es coger unos estados anteriores. No cojo todos los estados porque eso nunca uno puede hacer, sino cojo unos. Y lo que hago aquí es que cuántos cojo es independiente de dónde estoy. Eso normalmente no se hace en mecanismo de atención. Normalmente en el mecanismo de atención uno toma el último y hasta el primero que está hace todos los overlaps. Aquí solo me interesan los últimos, en mi caso 32 palabras, digamos. Y construyo un contexto pues de key query para cada conjunto de palabras. De hecho, por el momento pensamos eso para cada palabra. Ahorita explico más cómo funciona eso. Y eso es un estado de value y key. Es un estado conjunto de value y key. Bueno, y después hago el overlap entre query y key. Bueno, esa identidad debería estar afuera de eso, pero creo que lo entienden. Entonces, la parte del value la dejo, no la cambio, pero proyecto en el subespacio del key. Y eso me da un peso que depende del overlap entre key y query. Y si está enredado el key con el value, entonces me cambia también un poco el value. A dependencia pues de cómo están alineados key y query. Entonces ahí tengo una señal que es más fuerte que en el caso clásico. Bueno, eso ya, más o menos esto ya existía, pero igual me parece interesante. Y después construyo un contexto para cada valor i, o sea, el último de mis estados.
Y ese contexto lo construyo pues sumando esos valores del overlap, esos vectores pues del overlap, proyectados en el espacio del value, y a cada una dependencia de la distancia con el vector que estoy mirando, le hago un mapeo distinto y sumo todo eso. Eso simplemente, pues cuánticamente es hacer una operación por cada valor value y después hacer la superposición de todos los valores. Después normalizo, eso es hacer la medición. ¿Verdad? Y después de eso, pues hago el update de mi estado inicial, de todo eso. Y eso lo hago, pues tomo el estado inicial, tensor el contexto construido del overlap del estado con el key value de los estados anteriores, y mapeo eso a un nuevo estado. Y ese mapeo es, pues, en términos cuánticos sería pues un operador de Krauss, entonces sería medición y postselección. Pero sí, aparte de la parte cuántica aquí no es muy fuerte. La parte es más como dar un poco de intuición. La idea es cómo mejorar eso como un algoritmo clásico. Okay, al momento. Y después hablo de la parte cuántica también. Pero bueno, entonces, ese contexto es importante porque les dije que aquí tomo un valor relativamente pequeño de 32 palabras, que es mi contexto. Pero eso no es exactamente lo que hago. Lo que hago es que hago eso en un ciclo, y en cada ronda de ese ciclo, en cada ciclo, voy ampliando el contexto, pues haciendo una convolución del contexto. Y como hago eso, pues tomo, por ejemplo, aquí 2, normalmente son 4, pero tomo 2 estados que son el contexto del estado 1 y el contexto del estado 2. Y los mapeo, pues cada uno le hago un mapeo a dependencia de su lugar, y después los sumo, hago la superposición. Eso es este mapeo. Esa es la superposición de los estados mapeados. Y eso, como lo hago con Straight2, entonces no cojo todos los estados, sino cada segundo. Entonces eso me reduce la dimensión de un medio, por un factor de un medio. Ahí toca hacer unos detalles más, pues poner los estados como padding, pero esos son detalles. Más o menos es así. De hecho, lo que hago yo en casi todo el algoritmo, por lo menos en las primeras rondas, es coger 4 y el mapeo es 4 a 1. Con Straight2 igual me da un medio de los estados, pero tiene la ventaja que tengo un overlap entre los distintos estados. Entonces, cada estado inicial me va a 2 distintos estados finales. Y eso es importante porque texto no es tan
no siempre tiene la misma estructura. Entonces puede importar que pues una frase puede ser más larga o menos larga y eso necesita como reflejarse en el algoritmo, si no, no va a funcionar. Bueno, esa es la primera convolución. Y la segunda es simplemente de los estados iniciales. Hago una convolución, el mismo algoritmo de arriba, de los estados actuales. Y ahí reconstruyo un contexto también. Y después normalizo, después de hacer la superposición de estos dos contextos reconstruidos. Ese es como el algoritmo. ¿Preguntas aquí? ¿No? No, yo no tengo preguntas hasta ahora. Entonces, lo que vimos al comienzo es que pues se necesita en un algoritmo que es un aproximador pues, universal, se necesita algo no lineal en el modelo porque si no, no va a funcionar. Y también en todo lo que tenía ahí no tengo layer norm, que es lo que normalmente se usa para que no exploten los estados. Pero las dos cosas las resuelvo aquí. Normalmente lo que uno hace en algoritmos cuánticos de aprendizaje se resuelve muy fácilmente simplemente normalizando. Porque la normalización es, pues, si hago una medición y después normalizo, eso es una función no lineal. La postselección es una función no lineal. Entonces, en un algoritmo cuántico, la única función de no lineal que uno necesita ya es postselección. Eso es como. Y automáticamente nada va a estar como de números muy altos porque está normalizado. Bueno, entonces miramos un poco los parámetros. Eso es importante porque es un poco la limitación de todo eso, ¿no? Y también, bueno, mirar qué tan posible es hacer eso en un computador cuántico. Entonces, el vocabulario que estoy usando es de 30.000 tokens, que es pequeño. Estoy usando 7 qubits como estados. No sé, eso me da 128 parámetros complejos por cada token, por cada palabra, si quieren. Y el estado de key value, key es de dimensión 4 y value es de dimensión 6. Eso hace que por ejemplo, hace que no hay un enredamiento total entre key y value, pero eso de hecho uno lo quiere. ¿Por qué? Porque el value sí puede depender del key, pero y del query, del overlap entre key y query, pero no totalmente, porque tiene que depender más de pues, qué era la palabra antes o qué era la representación antes. Y esa es un poco la idea entre esos números. Tengo un window de atención de 32 tokens y una compresión máxima de 8. Y eso me da un contexto de 256 palabras, que es poquito relativamente. Es un sistema pequeño. Es un sistema pequeño porque lo estoy entrenando en mi computadora en la casa. Y entonces, no, sí. Tengo 6 gigabytes de memoria y eso
eso no da para sistemas grandes simplemente. Bueno, si miramos un poco los mappings que son pesados, el más pesado es la compresión de key value, que es una convolución, pero como key value tiene 1024 parámetros complejos, entonces es una matriz de 1024 por 1024 y si pues al final lo tomo con 2, al comienzo con 4, eso me da 2 a la 21, 2 a la 22 parámetros. Y ese es el punto que es como muy, muy pesado de ese algoritmo. Y el segundo es el mapeo del contexto, que es un mapeo, uno pensaría, bien simple entre poner producto tensorial de dos estados y mapearlo a un estado nuevo. Pero eso, pues, ese mapeo, si uno mira, tiene 2 a la 20 parámetros. Entonces, esos son los mapeos fuertes. Intenté, de hecho, hacerlo a pedazos y funciona mucho peor. O sea, en un modo o en el otro se necesita ese espacio para representar estos mapeos en este modelo. Bueno, eso es un output, de hecho, de mi modelo, que es simplemente mostrar qué es el modelo. Y bueno, y estos son los parámetros de la primera ronda. Hago 4 rondas así. Y bueno, también otro pedazo pesado es el encoder, que aquí tiene 4 millones de parámetros. ¿Por qué? Porque tengo un vocabulario de 30.000 palabras y cada palabra la mapea un vector. Entonces, cada mapeo no es muy pesado, pero en total pues, es por 30.000. Y lo mismo con el decoder, que es simplemente un mapeo lineal al final después de medir. La medición es barata en este caso. Medición proyectiva en 256 direcciones en este caso. Y después tengo que remapear esto a mis 30.000 palabras. Y eso es pesado. Bueno, entonces todo eso me da 45 millones de parámetros, que es un modelo pequeño, de hecho. O sea, modelos pequeños son entre 10 millones, que aquí sería una ronda, por ejemplo, sería 15 millones, 20, 15. Y 100 millones de parámetros. Son modelos pequeños. Los modelos de Large Language Model tienen billones de parámetros. Varios billones. Bueno, eso es el último. Bueno. Y eso es como el resultado. Entonces esto es aquí del artículo de Tiny Stories, donde hicieron unos modelos pequeños para mostrar que se puede mirar cómo funciona con ese dataset. Obviamente los entrenaron en paralelo con muchos, creo que 30 eran, pero no, ese número no me acuerdo. Pero muchos procesadores, pues, esquelas gráficas en paralelo. Y entonces eso va a ser una curva muy, muy, muy suave porque promedia todos los gradientes de varios textos.
mientras esto me tocó con, creo que eran 4 textos en paralelo, que de hecho, con 4 textos en paralelo, eso es muy suave. Entonces, eso, ¿cómo se lee? Pues eso va así, baja acá, después va a la derecha, después esto resetea, pues es otro ciclo y va a la derecha, y va bajando. Este es el primer error, pues de la primera ronda, con número de tokens vistos. ¿Ok? Estos son optimization steps, entonces esos ejes no se pueden como traducir directamente. Ahora les digo un poco cómo traducirlas, pero sí. Y lo que uno ve es que cada ronda va mejorando hasta que queda algo que pues es decente, sin terminar completamente el entrenamiento, porque eso eran 2 días y pico, y ahí había un corte de luz. Bueno, el último guardado era estaba, pero ahora sí, bueno, ya, ya sé que más o menos me funciona, entonces seguimos mejorando el modelo en vez de mirar cómo, hasta dónde va. Bueno, todo esto es como un quinto, creo, del tiempo de entrenamiento de estos. Porque eso es sobre una época completa. Esto no ha visto todos los elementos del dataset todavía. Entonces no es muy bueno, pero es decente. Esa es como la conclusión de eso. Pero, y ese es el punto o la idea, el punto que es como importante, es este. Esto me da un contexto que es comprimido y tiene un valor de K que es muy pequeño. Esos son 32 parámetros. Entonces, si guardo este contexto, después de haberlo comprimido, puedo mapear, pues poner eso en la memoria RAM en vez de la visual, y recoger simplemente los que me dan los mejores valores o el overlap más alto. Y recogiendo eso, uno puede alargar por mucho y muy rápidamente el contexto. Esa es como la idea. Y ese sistema me funciona como una compresión de la memoria. Y esa es la parte que es como importante. Igual, sin tomar eso, ya funciona. Entonces, bueno. ¿Por qué se me va? Ok. Entonces, con todo eso, en lo que estoy trabajando al momento es aplicar eso a análisis de imágenes. ¿Por qué? Porque ese modelo no es un modelo de razonamiento, ese modelo es un modelo de percepción, de hecho. ¿Por qué? Porque va mejorando el contexto. Entonces la idea es que para imágenes debería funcionar bastante bien, pero falta una cosa clave que es abstraer. Entonces, porque la memoria no es una abstracción. Entonces toca ver, bueno, qué es una abstracción, cómo definirla, qué tiene que hacer, y en eso estoy al momento. Y la segunda parte que es como más simple para hacer, pero creo que viene después de la abstracción,
porque para mí es como menos importante, es lo que dije del contexto más largo. Eso de hecho ya lo he implementado, no lo he puesto porque de hecho para Tiny Stories ni importa. Tienen un contexto máximo de 1000 palabras, la mayoría no tiene más que 200 palabras. Entonces, para ese dataset no importa mucho el contexto largo. Pero si uno quiere hacer cosas más interesantes después, pues toca tener una memoria. Y ese es otro punto, de hecho, porque los mecanismos de atención normales, la memoria es cómo cambiar los estados. Porque eso es, como hay muchos cambios, hay un montón de parámetros, y en esos parámetros está la mayoría de la memoria. Y en un modelo con menos parámetros, como el que estoy haciendo aquí, ahí toca tener una memoria aparte. Después, otro punto es mirar, bueno, qué aplicaciones hay aparte de imágenes y lenguaje donde se podría usar algo así. Y un punto que me parece interesante, más que hacer eso cuántico, es hacerlo fotónico. Fotónico, o sea, en modos. ¿Por qué? Porque uno con modos, pues eso escala mal, ¿no? Comparado con cuántica, porque escala exponencial, pues cada modo es una dimensión en un fotón. Pero las dimensiones que tengo no son tan altas. O sea, 1000 modos es algo que ya casi es posible. Entonces, eso ayudaría a hacer, y como todo funciona con mediciones, de hecho en ese modelo, entonces eso ayudaría muy rápidamente a hacer mediciones pues en paralelo. Esa es como la idea. Y cambiar el modelo mucho más efectivo. Y pues también uno puede pensar en una versión cuántica. Ahí le veo al momento, de hecho, más problemas que en la versión fotónica, simplemente porque necesita bastante tiempo de coherencia, o sea, ser coherente sobre bastante tiempo. No necesita muchos qubits, pero sí necesita ser coherente por mucho tiempo. Sí, eso es como la idea. ¿Hay preguntas, dudas? Bueno, gracias, Mario. Sí, hay preguntas, comentarios. Yo tengo un par. Yo, como confesé al principio, yo esto no había mirado ni en la parte clásica. Obviamente había escuchado de esto, pero no sabía cómo funcionaba. Digamos, la intuición que yo tenía o lo que había pues escuchado sin mirar con mucho detalle es que la estoy tratando de poner en términos de las palabras que tú estabas usando como para ver si estaba entendiendo, es que, digamos, esto en términos de, no sé si eran cadenas, pero en términos de los datos que uno tenía, esto le ayudaba a uno a identificar como cuáles eran los tokens o los detalles que tenían más pesos dentro de una estructura que uno estaba mirando, ¿no? Como a seleccionar en términos del modelo generativo, a cuáles tenía que ponerle más cuidado que a otros, ¿no? Y eso, y eso después con los transformers fue que lo que dio pues el salto grande, esta idea aquí de la atención, y luego con lo de los transformers de Google era lo que dio el salto grande a esto, ¿no? Que identificaban que en esta red y en estos detalles no había que mirar todo, sino
ponerle más cuidado a ciertos pedacitos, ¿no? Sí. Bueno, entonces estaba entendiendo. Entonces, lo que es, dos preguntas. Una no, una no muy, ah, digamos, no muy suave, pero que creo que tengo que hacer en cualquier caso. Y es, o sea, ahora están mirando esto en el caso cuántico y usualmente lo que uno piensa cuando hacen esto es que uno está buscando alguna ventaja en el sistema cuántico comparado con el mecanismo clásico, ¿no? Sí. Pero tú no mencionaste nada de eso en el ¿Por qué no lo estoy camino. mirando? Sí, es una buena pregunta. De hecho, pues hay dos variantes como uno puede hacer una ventaja cuántica haciéndolo directamente, que no uso. Uno es usar técnicas como Grover Search para el overlap. O sea, buscar cuáles son las partes que importan. Y el otro, hacer álgebra lineal. Hay ahora algoritmos que hacen como álgebra lineal de modo un poco más eficiente, cuántico que clásico. Y eso parece, hay argumentos que dicen que eso es exponencial comparado con los algoritmos clásicos. Y eso no lo sé. Pues eso no sé mucho, sé que hay esos claims, pero no me entré mucho en eso. Para mí al momento no me interesa mucho porque primero lo estoy haciendo clásico, entonces ventaja cuántica no voy a tener, que lo estoy haciendo en un computador clásico. Y la idea al momento es más para mí mirar, bueno, pensándolo desde la parte de la intuición de algoritmos cuánticos, cómo es la variante como mejor de hacer este algoritmo de atención. Esa es como la pregunta que tengo. Y yo pienso que no es malo empezar así y solo después, cuando uno ya tiene pues las ideas claras, ir, bueno, entonces, ¿qué puedo optimizar aquí? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Es como lo veo al momento. Pero sí, en sí la pregunta es válida. Obviamente, si uno quiere hacer cosas cuánticas de verdad, y no aquí como Quantum Inspired, como lo que estoy haciendo yo, entonces pues, toca usar bien los recursos también, ¿no? Pero sí, yo pienso que para mí primero, yo necesito primero saber un poco mejor, bueno, cómo son esos bloques que necesito, qué es la estructura matemática, qué son los estados que necesito para que eso funcione bien. Eso es como... Ok. Y en lo otro que estaba mirando, claro, lo otro que yo había, pues, o que cualquiera ve cuando empieza a leer un poquito sobre estos modelos aplicados a modelos grandes, pues está el número de parámetros, ¿no? Y tú mencionaste ahí que estabas mirando un modelo pequeño, pues que los grandes son billones de parámetros que hay que hacer. Pero en todo caso quedé muy sorprendido. Uno usualmente cuando está haciendo estos modelos, digamos, pequeños exploratorios, pues ya 44 millones de parámetros parecen, están como, o sea, a mí me impresionó el número, no sé si sea, pues sí. Sí. Pero entonces en términos de lo que estabas trabajando, ¿esto todavía es accesible en tu computador pequeño o de verdad ya la máquina está forzada? Esa era la primera pregunta. Y la segunda es que en las curvas que mostraste de entrenamiento, y yo estaba comparando esto con lo del paper que tenías ahí y pues baja, digamos, yo no sé muy bien la escala cómo funciona, pero tú bajas hasta el número 2, que es más o menos lo que ellos tienen ahí entre entrenamiento y error, algo así. Pero va bajando lentamente, ¿no? Arrancas...
Entonces, no, estaba preguntando en términos de recursos, parece ser que es muy demandante en cualquier caso, ¿no? Pues sí, sí, claro. Claro que hay dos cosas ahí. La primera es, sí, modelos pequeños, incluso esto, son grandes, Ujú. simplemente porque, bueno, ahora explico mejor eso. La segunda cosa, primero de venir a esto, es forzado o no forzado, pues en mi máquina sí es forzado, obviamente. ¿Por qué? Porque pues es mi computador personal, no es una máquina para hacer neural network, large language models, ¿no? Entonces, eh, o sea, modelos modernos, medianos incluso, no van a funcionar en mi máquina. No se puede entrenar. Okay. Este modelo lo puedo entrenar, que ya me parece interesante porque eso no está, porque pues todo es con variables complejas, por ejemplo. Los modelos pequeños normalmente usan un montón de optimizaciones también, escalando, por ejemplo, la precisión. Lo que aquí no puedo hacer porque estoy usando PyTorch, y PyTorch con variables complejas no hay optimizador que deja hacer eso. Entonces, y estoy usando PyTorch simplemente porque estoy iterando muy rápidamente y es lo más práctico. Yo creo que uno optimizando todo eso logra hacer un modelo que va bastante rápido, incluso en la máquina que estoy usando. Pero Okay. sí, sigue un modelo pequeño y después toca mirar cómo se escala. La otra pregunta era la pregunta de la escala y el número de parámetros, y que es muy alto. Y eso tiene una razón que es geométrica, de hecho, y la razón de eso en el mecanismo de atención siempre clásico cuántico hay un problema, y el problema es que las representaciones tienen que ser suficientemente distinguibles para no recoger cosas que no importan. Ujú. Y eso significa que tienen que ser prácticamente ortogonales casi todos los estados que se usan. Y eso tiene una conexión muy alta con la dimensión, porque más alta la dimensión, menos es el overlap promedio. Entonces, ahí si uno va escalando la dimensión con dimensiones bajas, por ejemplo, este modelo con 5 qubits de estados, el embedding no funciona. Da ruido desde el comienzo. Lo intenté, da ruido. Okay. Entonces hay un límite inferior donde empieza a funcionar el modelo. Simplemente porque debajo de eso no es capaz de representar lo que necesita representar. Ujú. Y ese problema lo tienen también los modelos clásicos, de hecho, e incluso peor, porque pues con modelos complejos por lo menos mejora un poco pues hay un factor de 2 más, que no me entran los parámetros igual. Bueno, gracias, Darío. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, preguntar algo más. Si no, te agradezco de nuevo, Darío, por haber estado acá. Te esperamos que sigas atendiéndonos aquí, acompañándonos a todos. Creo que nos volvemos a reunir el 13 de abril
a pasar casi un mes, porque en 15 días estamos todos descansando en Semana Santa, espero. Y, y luego estaremos ahí, continuamos con 2 charlas más que están programadas y probablemente otras 2 antes de que se acabe el semestre. Entonces, de nuevo, muchas gracias Gracias. por la charla, por estar aquí y por hacer parte aquí del seminario. Y gracias a todos por venir de nuevo hoy. Y nos vemos de nuevo en 15 días. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Rodrigo. Buenas noches, que descansen. Gracias, hasta luego.